Hola, soy Facundo Bertrán y en este capítulo vamos a hablar sobre balanceo de cargas. Existen distintos tipos de balanceos de cargas y la verdad es que cada uno aplica en escenarios distintos. Por ejemplo, vamos a ver el primer caso. Si tenemos dos interfaces que necesitamos que se balanceen, necesitamos repartir cargas entre dos interfaces del mismo tipo, por ejemplo, dos enlaces de cobre, dos enlaces de fibra que no sean enlaces wireless. En mi caso particular uso LACP. Hago un simple LACP o bonding en MikroTik que nos permite balancear a nivel de capa 2, ¿sí? Con algoritmos que miran en capa 2 y en capa 3, poder balancear la carga de tráfico en distintas interfaces. Esta es la forma más simple, segura, proporciona redundancias ante caída de un enlace, automáticamente pasa todo el tráfico al enlace operativo. Entonces, si tenemos el escenario de dos interfaces de igual tipo que no sean wireless, ahora vamos a hablar sobre el balanceo en wireless, elijo por lo general un LACP. Por otro lado, tenemos un balanceo que se llama SMP. El balanceo SMP es un balanceo a nivel de capa 3. Consiste básicamente en conocer una misma ruta por distintos gateways, ¿sí? Por distintos caminos. Esto se puede hacer en enrutamiento estático poniendo dos rutas al mismo destino, ¿sí? Dos gateways distintos para llegar a la misma red. O también se puede hacer a través de protocolos de enrutamiento dinámico, SPF, BGP. Tienen la capacidad de hacer un balanceo de carga a nivel de capa 3 por SMP. Este balanceo SMP yo lo utilizo mucho para balancear enlaces wireless, porque tiene la particularidad o la capacidad también de no necesitar que los enlaces sean de la misma capacidad. En LACP vimos que los dos enlaces tienen que ser, si uno es de 1 GB, el otro tiene que ser de 1 GB, si uno es de 10, el otro tiene que ser de 10. Acá en el SMP podemos mandar 1 GB por un lado y 500 megas por otro. Entonces me da la posibilidad en enlaces wireless de tener distintas capacidades y poder mandar paquetes a través de distintos enlaces con distintas capacidades. Además que en el wireless, como es inestable en sí el enlace wireless, sirve un poco más este tipo de balanceo. Por otro lado, tenemos el balanceo ya contra nuestros proveedores, ¿sí? Ahí LACP y SMP son como balanceos para dentro de la red, ¿no? ¿Sí? Ahora, si queremos balancear para fuera de la red, si tenemos múltiples proveedores donde tenemos tránsito IP, o sea, levantamos un peer BGP y publicamos nuestras redes en Internet, ahí tenemos que hacer un balanceo en BGP, ¿sí? Publicando distintas rutas por distintos proveedores. Y tenemos la capacidad de hacer también redundante eso. Entonces publicamos, por ejemplo, un barra 24 por un proveedor, otro barra 24 por otro proveedor, y después cruzamos la publicación, el barra 24 que publicamos acá también lo publicamos allá y este en el otro, o sea, hacemos el cruce, pero con distintos AS prepend, ¿sí? Con distintos AS prepend nosotros lo que logramos es que se priorice una ruta para un enlace y para el otro, pero en caso de falla de un enlace, el barra 24 pueda ser visto en Internet por el vínculo que no está caído, porque cuando se cae el vínculo principal de ese barra 24, bueno, ese vínculo deja de publicar, pero el otro sigue publicando con una S prepend peor, digamos, pero sigue la ruta activa, entonces Internet nos va a enrutar el tráfico por ahí. Entonces, esto tiene que ver un poco más con balanceo a nivel proveedores. Esto cuando tenemos tránsito IP, sí o sí funciona así,
no tenemos mucho para escapar. Hay distintas formas también, si tenemos un barra 22 podemos publicar los barras 24 más específicos por los proveedores que queremos que salga cada barra 24 y atrás publicamos los barras 22 con el mismo ASPripen, pero como es una ruta menos específica, va a priorizar los barra 24. Si algún barra 24 se cae, va a usar el barra 22. ¿Sí? Hay distintas formas de hacer esto. Nos proporciona entonces balanceo de carga y también redundancia a nivel de capa 3 contra los proveedores. Después, y por último, tenemos el famoso balanceo PCC, que es un balanceo típico que lo hacemos en MikroTik, lo hacíamos mucho antes cuando teníamos líneas de muy baja capacidad, que donde no tenemos tránsito IP, por ahí lo que solemos hacer es ese tipo de balanceo, el PCC, donde acá vamos a marcar reglas en el firewall para determinar las conexiones, o sea, balanceamos conexiones básicamente. Viene una conexión nueva y la marcamos. Viene otra conexión y la marcamos con una marca distinta, una tercera conexión con otra marca distinta, ¿sí? Y todas esas marcas después se transforman en enrutamientos distintos, ¿sí? Van a distintas tablas de enrutamiento y esas tablas de enrutamiento tienen distintos gateways que lo que hacen es básicamente hacer salir el tráfico por distintos proveedores. Entonces, cuando vuelve el tráfico, vuelve por esos mismos proveedores y tenemos el efecto de balanceo de cargas. Este tipo de balanceo no es tan redundante automáticamente como es un BGP, pero a través de algunos scripts podemos llegar a hacer algún failover o cosas así para que deje de usar una línea en el caso de que ésta esté caída. Como otra opción más, también tenemos el PBR. El PBR básicamente lo que nos permite es decir, hacemos un marcado de paquetes, también muy similar a PCC, pero acá no marcamos conexiones, sino que marcamos paquetes básicamente. Lo que hacemos es decir, todo lo que tenga este origen, esta IP de origen, metelo en esta tabla de enrutamiento y esta tabla de enrutamiento tiene un gateway específico, distinto de la tabla principal, por ejemplo. Entonces vamos a poder desviar el tráfico hacia un proveedor distinto. Si tenemos dos proveedores, por ejemplo, tenemos uno principal, el tráfico sin etiquetar, digamos, sin marcar, sale por el proveedor principal porque la root tiene su default gateway, está en la tabla principal de enrutamiento, pero después podemos machear ciertos orígenes, por ejemplo, y llevarlos a una tabla de enrutamiento alternativa que va a tener como gateway ese segundo proveedor. Entonces generamos un efecto de balanceo a través de el desvío de paquetes. Se puede marcar un origen, ¿sí? Una IP de origen, una red de origen, o también se puede marcar una red o una IP de destino. Ponele que querramos decir, todo lo que vaya a este destino, mandalo por acá porque por acá funciona mejor, ¿sí? O porque por el proveedor principal no funciona directamente este destino. Pasa mucho con los bancos a veces. Hay bancos que por algún proveedor no funcionan, porque tienen algún problema. Entonces agarramos todo ese pool de público del banco y decimos, todas estas públicas, digamos, si el paquete tiene destino a estas públicas, intervenime el tráfico y mandame todo por acá. ¿Sí? Particularmente, he dejado de usar lo que es el balanceo PCC porque hoy en día ya no tenemos esa locura de muchos proveedores chiquitos, digamos, por lo general tenemos uno o dos proveedores grandes de gran capacidad nada más. Pero en algunos casos, si tengo un proveedor principal grande y tengo algún otro o otros más chicos, ya no hago PCC porque es muy costoso a nivel carga de CPU y uso PBR. En MikroTik, el PBR se puede hacer de dos formas. Se puede hacer a través del mangle, ¿sí? A través de un mark routing,
que ese Smart Routing nos lleva a una tabla de enrutamiento distinta y de ahí salen los paquetes, o se puede hacer por Routing Rules en en versión 7 o IP Route Rule en versión 6. Ahí nosotros creamos reglas de tráfico para poder hacer ese desvío dependiendo del origen o el del destino, hacer un desvío a una tabla de enrutamiento alternativa. ¿Cuál es la principal diferencia? Si marcamos en el firewall, no se activa el fastpath de MikroTik, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a consumir más CPU. Si lo hacemos en PBR, o sea, en Routing Rules, el MikroTik puede trabajar en FastPath, entonces el uso de CPU es mucho menor, es realmente mucho menor. Entonces, si no tenemos ningún tipo de firewall metido en el MikroTik, ¿sí? No tenemos NAT, no tenemos filter, no tenemos nada en Mangle, lo ideal es mandarlo por Routing Rule. Si tenemos RAW, también es preferible mandarlo por Routing Rule porque RAW no hace un seguimiento de paquetes a nivel de firewall, entonces también el uso de CPU baja mucho. Si te gustó el video, espero que me sigas, seguime en las redes sociales, suscríbete al canal y vamos a estar hablando de algunos temas más. Saludos.